Bien, como bien ha dicho el señoría de Ciudadanos, es un problema que viene arrastrado, ya arrastra en el tiempo. De hecho, cuando nosotros nos reunimos con las distintas asociaciones de agricultores, nos dicen algo que nos llama mucho la atención, y es lo siguiente, y es que sus reivindicaciones han dado los titulares de los últimos 15 años, sin que ninguna se haya visto atendida. Y eso quiere decir que hay un problema, y eso quiere decir que hay una dejadez política por parte de buscar una solución al verdadero problema. Pero ¿cuál es el verdadero problema? Ha hecho usted una exposición bastante buena, la verdad. El verdadero problema es el precio, son los costes de producción. Es un problema complejo, es un problema muy complejo, pero hay que tener voluntad política para solucionarlo y ser muy valiente. No podemos tirarnos otros 15 años con las reivindicaciones del sector agrario y con que esas reivindicaciones se materialicen en titulares. Nosotros tenemos claro qué hacer ante este problema. Lo tenemos claro porque le hemos preguntado a quien saben, a quien conoce el problema, ¿no?, que son ni más ni menos que los agricultores. Y hemos puesto una serie de medidas encima de la mesa. Estas son, por ejemplo, las siguientes. Nosotros queremos que desde el Consejo de Gobierno se exija al Gobierno de España que se impulse un plan de contingencia para los sectores de la agricultura y la ganadería que anule los efectos del aumento del salario mínimo interprofesional. Esto lo que provoca es un incremento de los costes de producción y, evidentemente, y en contra de todo lo que decía el Gobierno, evidentemente la realidad de los mercados está ahí. ¿Cuál es la realidad? Aumento del paro. Le pedimos al Gobierno de España que impulse un plan de medidas para reducir los costes de producción de los sectores de la agricultura y la ganadería que incidan directamente en la disminución del precio de la energía, del agua y una mejora en la fiscalidad. Igualmente, le instamos al Gobierno de España a que acabe con la competencia desleal de terceros países. Es que es un hecho inequívoco. Y es un hecho que se viene sucediendo en el tiempo y que nadie lo acomete por falta de valentía. ¿Cómo? Pues estableciendo medidas para el control de importación extracomunitaria, restaurando, por ejemplo, los certificados de importación, control de las tasas arancelarias, revisión de precios mínimos de entrada de productos extracomunitarios y reforzar, ojo, esto es muy importante, el control y erradicación del etiquetado fraudulento. Etiquetado fraudulento. Hago un énfasis ahí, pongo especial atención, de productos de origen extracomunitario. Se ha de ser muy firme. Ahora llega un momento en que hay que renovar la PAC y se hay que ser muy firme y muy contundente a la hora de las exigencias en Europa. Dudo mucho que el Gobierno de España lo haga, entre otras cosas porque le importa poco los problemas de los agricultores. En tanto se negocian esos acuerdos, debemos de tener fondos europeos de la PAC para que palíen y compensen las posibles pérdidas que se producen. Además, una cosa que perdemos de vista, pero ratificar el acuerdo de Mercosur, tal y como viene en la redacción actual, lo único que nos lleva es a seguir poniéndonos palos en nuestra rueda. Los cítricos y sus transformaciones industriales deben salir de ese acuerdo o aparecer como productos sensibles, marcándoseles unos cupos limitadores apropiados que no perjudiquen la producción europea. Pero todavía podemos poner más medidas encima de la mesa, como establecer, por ejemplo, un fondo mutual específico para la gestión de crisis de mercado para todo el sector hortofrutícola como una medida al margen de los programas operativos de la OPCH y al alcance de todos los agricultores en igualdad de condiciones. ¿Esto qué es? Esto no es ni más ni menos que la aportación a un fondo mutual periódico para que, en caso de crisis de mercado, los agricultores en igualdad de condiciones cobren una ayuda de ese fondo. Es como el consorcio de seguros agrícola. Esa sería la figura. Hay que impulsar mecanismos a través de la reglamentación europea para evitar imposiciones comerciales en la cadena de distribución y de supermercados europeos. Por ejemplo, evitando, como hacen actualmente estas cadenas, lo que hacen es imponerle a los productores, le imponen determinados envases, incluso le llegan a imponer que el operador logístico en el que el agricultor
envía sus productos a estas cadenas, sea el suyo propio, aún siendo más caro. Esto no es una cosa que los de Vox nos estemos inventando, es que nos lo han dicho los agricultores. Pero mire, estoy completamente con usted en una cosa, y es que el señor, este ministro de Agricultura, Luis Planas, pues bueno, pues algo más podría haber hecho, dada la experiencia que tiene, ¿verdad? Tiene experiencia política en asuntos exteriores, fue embajador en Marruecos y luego 2 años que se ha pegado ahí siendo ministro de Agricultura. Bueno, Planas dice lo siguiente: pide un esfuerzo al conjunto de la sociedad para conseguir una mejor retribución para los agricultores. Te quedas muerto con la afirmación del ministro de Agricultura que dice atiende a los agricultores y el problema de los agricultores. Pero si el ministro dice esto, lo que dice el presidente aún es más lamentable. Sánchez reprende a las grandes distribuidoras por los bajos precios del campo español. Sánchez reclama autocrítica a las grandes superficies por la caída de precios en la agricultura. Sánchez ve inaceptables los bajos precios para los agricultores. Que un presidente del Gobierno sea tan banal es bastante preocupante y lamentable, dadas las circunstancias del campo en España. Tenemos dudas más que razonables, evidentemente, de que este progrecomunista Gobierno de España pues tenga la voluntad de solucionar con claridad el verdadero problema de los agricultores. Probablemente esté más pendiente de la cesión a los independentistas y el blanqueo de los filoetarras, más que a solucionar el problema de los agricultores. Pero no solamente tenemos que exigirle al Gobierno de España, también en Andalucía, porque tenemos competencia para ello, debemos de establecernos unos objetivos y reforzar aquellas competencias o aquellas funciones en las que sí podemos actuar de forma directa. Ya sabemos que Sánchez en el Gobierno, pues, lógicamente lo que intenta es culpabilizar siempre tiene que buscar un enemigo, ¿no? La izquierda siempre ha funcionado así. Hay que generar un enemigo e ir contra él. Si no, ellos pues, no tendrían discurso político. Y ellos reclaman contra las grandes, porque de los grandes y de los ricos vendrán la solución de los pobres. Bien, pues qué duda cabe que no tienen ni idea de lo que ocurre en el campo y en el sector hortofrutícola. Ni idea, ni idea. Y con esas manifestaciones que hace el presidente del Gobierno, lo que pone de manifiesto es otra cosa muy importante, es que la solución, como no tiene ni idea del problema, no tiene ni idea de la solución. Con lo cual, la esperanza para los agricultores, pues, como ustedes comprenderán, es muy baja, es muy poca. Pero ¿qué podemos hacer desde la Consejería, desde el Gobierno de la Junta de Andalucía, sin necesidad de esperar a que este felón Gobierno de España haga algo? Pues mire usted, tenemos un problema que podemos solucionar desde aquí, y es que cuando la mercancía viene de un país tercero y pasa del punto fronterizo y entra en suelo español de la Unión Europea, por ende de Andalucía, podemos ir a hacer análisis sanitario y controlar el reetiquetado. Aquel que consuma un producto tiene que saber, por la trazabilidad del producto, perfectamente lo que está consumiendo y dónde se produce. Bueno, eso está ocurriendo, por poner un ejemplo, en Almería. En Almería llega tomate de Marruecos, se reetiqueta, Made in Spain, se mete en Alemania. Hay que luchar contra eso, porque son impostores. Y no tenemos que dar lugar a que esos impostores permitan que los precios de los agricultores se hundan. Y sabes que otra cosa que podemos hacer, y esto es muy reciente, y es que cuando se saquen líneas de subvenciones para un temporal, por ejemplo, como el que ha venido ahora, que es Gloria, Dana, pues lo que sí podemos hacer desde la Consejería es que en lugar de coger la orden de 2016, que era una orden socialista, y argumentar las subvenciones sobre esa orden socialista, cambiar la orden y que por lo menos cubran esa ayuda el 100% de la superficie afectada y que se dé una línea de préstamo al 0% de interés, cosa que este Gobierno no ha hecho y que le exigimos desde este mismo momento.